¿Alguien me puede indicar? Sería desde el punto C hasta el punto D, que sería desde 48 a 96. Listo. Analizamos el tramo izquierdo, que sería sumatoria de momento respecto a W es igual a 0. Por lo tanto, reacción en A, ¿por cuánto? Por 48, que sería 24 por 2. Esas fuerzas HC va a generar un momento con momentos negativos, esos descompuestos, ¿está bien? Por lo tanto, menos 3/5 de la fuerza HC. ¿Por cuánto sería su brazo de giro? 24 por 3, 72, menos 4/5 de la fuerza HC. ¿Por cuánto sería su brazo de giro para su componente horizontal? Bien. 18 es igual a 0. A partir de ello vamos a determinar lo siguiente, que la fuerza HC va a ser igual a 5/6 de la reacción en A. Luego determinamos que la línea de influencia para la fuerza HC va a ser igual a 5/6 de la línea de influencia para la reacción en A. Listo, ya tenemos y empezamos a graficar eso. Nos está pidiendo en primer caso graficar menos 2.5 veces la reacción en E. Graficamos. Lo voy a tratar de copiar acá al costado. 2.5 veces la reacción en E. ¿Cómo sería esa condición? Hacia abajo, 2.5, ¿no? 1, 2 y media. Y sería 1, 2 y media. Listo. Ahí está. ¿Cuál va a ser este punto? Menos 2.5. Y esta vendría a ser menos 2.5 veces la línea de influencia de la reacción en E. Luego, ¿qué más nos está pidiendo determinar? La línea de influencia de la reacción en A por 5/6. ¿Cuánto es 5 entre 6? 0.83. Ya está. Más o menos va a estar en este punto. 5/6. 5/6. Y ahí está. Y esa vendría a ser la línea de influencia para la reacción en A. Línea de influencia para la reacción en A, pero con un factor de amplificación de 5/6. Listo. Ahora empezamos a graficar la línea de influencia para HC. Pero antes voy a copiar esas cotas aquí. Lo usamos abajito para que me indique. Listo. Nos dice que desde el tramo 0 hasta 24 va a ser equivalente a menos 2.5 veces la línea de influencia de la reacción en E. Mostramos eso. Listo. Y que desde el tramo 48 al 96 va a ser equivalente a 5/6 de la reacción en A. Ahí está. ¿Y qué debemos hacer con el tramo que no hemos determinado nada? Unir esos puntos. Y esa vendría a ser la línea de influencia para la fuerza HC. Por favor, necesito que me ayuden a determinar
La magnitud en esos puntos, sus valores en esos puntos máximos. Ahí está. En A, B y C, si ya sabemos los puntos 2.5 menos o 5 sextos. A, B, C, D. Me dan los valores en B y en C, máximo y mínimo. 2 minutos. Ojo, si es que nadie se pone a responder, me voy a demorar haciendo todo ese detalle. Alguien tiene que responder acá. Estamos 23 almas. Conmigo 24. 2 minutos. Imagine que está en su parcial. Respuestas, muchachos, en B y en C. ¿Cómo podemos calcular? De la siguiente manera. Por ejemplo, en C. En C, 5 sextos es a 24 por ¿cuánto? Por 4. Como X, en ese punto C, va a ser igual a 24 por 2. 24 y 24, mitad y mitad, 2. ¿Cuánto es 5 sobre 12? 0.417. Acá 5 sobre 12. ¿Está bien? A ver. Y en B es menos positivo o negativo, Vicker. Menos 0.625. ¿Y aquí cuánto será en D? 5 sobre 24, la mitad nada más, ¿no? Listo. Y esa vendría a ser la línea de influencia para HC. ¿Preguntas de esa línea de influencia? Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿La línea de influencia naranja con la línea de influencia rosada no serían paralelas? O sea, No. nunca, o sea, siempre se debe cumplir esa. Ok. Ojo, ojo que estamos analizando líneas de influencia para qué tipo de fuerza interna. No es cortante, es axial, ¿no? En este caso no es necesario que se cumpla eso, porque estamos analizando líneas de influencia de fuerza axial. En cortantes, ahí sí. Pero pregunta, en armaduras,
En armaduras, ¿qué fuerza interna o por qué tipo de fuerzas diseñamos esas fuerzas en las barras para armaduras? ¿Serán por corte, momentos flectores o fuerzas axiales? El diseño y lo gobierno las fuerzas axiales, ¿está bien? Entonces, para eso tenemos que determinar esto. Listo. Ahora vamos a determinar la línea de influencia para la barra HG. Para la barra HG. Y para la barra HG, muchachos, aquí voy a copiar esto. Nada más. Y para determinar la línea de influencia para HG, también tenemos que hacer ese corte. Pero ¿y dónde será ya este punto de Ritter? Momentos en C Sí, para HG. exactamente. Exactamente, muy bien. Entonces, aquí va a ser ese punto de Ritter. Listo. Ahora, hacemos recorte y van a aparecer esas fuerzas internas, ¿verdad? Listo. Esto vendría a ser la fuerza HG, fuerza HC y fuerza BC. Listo. Para el primer caso vamos a tomar cuando, la bajita nada más, cuando esa carga unitaria se encuentra a la izquierda. A ver. ¿De qué depende la ubicación del punto de Ritter? Va a depender del sentido de esas fuerzas internas, ¿no? Entonces, mediante un punto de Ritter, nosotros vamos a tener que eliminar los efectos de las otras fuerzas internas para simplemente tener una fuerza interna que me permita calcular directamente esa fuerza interna, para la redundancia. En este caso, ¿qué hemos hecho? Eliminar la influencia de HG y BC para calcular HC directamente en función de esas reacciones. En este caso también, ¿no? En este caso también. Lo que vamos a hacer es eliminar las influencias de BC y HC para calcular directamente HG. Ahora, Profesor, ¿puede poner sí, sí, la línea de influencia, bueno, la ecuación de suma de momentos en W en la primera, cuando X va desde 48 hasta 96, por favor? sí, 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 ahí está. Ya está puesto piquer. Ok, Ahí está. gracias, profesor. Ok, listo. Ahora vamos a la condición que estamos analizando ahora. En el punto C. Analizamos cuando esa posición de esa carga unitaria se encuentre a la izquierda. Ahora, ¿por qué tomamos en cuenta derecha o izquierda? ¿Para qué? Para nosotros simplificar los cálculos que vayamos a hacer. Por ejemplo, si tomamos a la izquierda, ¿qué otra fuerza interna o qué otra fuerza que está actuando deberíamos tomar en cuenta? Esa fuerza unitaria que está actuando ahí, ¿no? En ese tramo AB. Entonces, para eliminar las influencias de que pueda generar esa carga móvil, tomamos el lado derecho, en donde todavía no tiene influencia. Y ese es justamente lo que estamos haciendo. Sumatorio de momento respecto al punto C es igual a 0. Ahora, esa condición va a ser válida en qué tramo? Desde X, desde 0 hasta 24, ¿verdad?
Luego, la reacción en E respecto al punto C va a generar un momento positivo, que sería reacción en E por 24 por 2. ¿Está bien? Ahora, esa fuerza Hg lo podemos descomponer. Un componente horizontal y otro vertical. ¿Cuál será la relación de esos triángulos? Analizamos este triángulo HG. Voy a poner al costado. Profesor, en este caso yo lo hice por ángulos. También llegaría al mismo resultado, ¿no? ¿Sí? También. O no. Ok, gracias. Al eliminar ángulo estás multiplicando el brazo de giro por el seno del ángulo, ¿no? Y al final lo que estás haciendo es eliminar el Sí, sí, efecto por el escuadra. seno y el coseno. Sí, no hay problema. Es lo mismo. Ahora, la relación de triángulos de esta condición sería, o de lado sería de 1 a 4. ¿Está bien? Entonces, para la descomposición, el componente horizontal sería fuerza Hg por 4 sobre la raíz cuadrada de 17. Y el componente vertical sería fuerza Hg por 1 entre la raíz cuadrada de 17. ¿Está bien? Listo. Bajo esas condiciones, en el punto C, ese componente vertical no va a generar ningún efecto, pero sí el componente horizontal va a generar un momento positivo. ¿De cuánto? Más fuerza Hg por 4 entre la raíz cuadrada de 17. Por su brazo de giro, ¿cuánto sería? 24. Y eso debe ser igual a 0. 24 y 24, mitad y mitad. ¿Listo? Por lo tanto, la fuerza Hg va a ser igual a menos raíz cuadrada de 17 sobre 2 por la reacción en E. A partir de ello podemos determinar que la línea de influencia de la fuerza Hg va a ser igual a menos raíz cuadrada de 17 sobre 2 por la línea de influencia de la reacción en E. Ahora analizamos cuando la carga móvil se encuentra a la derecha. Por ejemplo, podría estar en este punto. Luego también tomamos sumatoria de momento respecto al punto C. Es igual a 0. Por lo tanto, aquí también esto lo vamos a descomponer en este sentido y en este sentido. Aquí sería fuerza Hg por 4 entre raíz cuadrada de 17 y fuerza Hg por 1 entre la raíz cuadrada de 17. Empezamos, analizamos. Aquí no olvidar la reacción en A y aquí la reacción en E. Empezamos. Respecto al punto C, esa reacción en A va a generar un momento negativo, menos reacción en A por 24, ¿por cuánto? Por 2. Respecto al punto C, y esas fuerzas Hg, sus dos componentes también van a generar momentos negativos, ¿está bien? En el primer caso sería menos fuerza Hg por 4 entre la raíz cuadrada de 17 por su brazo de giro. ¿Cuánto sería? En este caso sería 18 menos la fuerza Hg por 1 entre la raíz cuadrada de 17 por su brazo de giro, que sería 24. Eso es igual a 0. Simplificamos 24, aquí sería
4 por 6 por 3, ¿no? 24 se va a ir. Aquí 24. Listo. Aquí sumaríamos 3 más 1, 4 sobre raíz cuadrada de 17. Mitad y mitad va a quedar 2. ¿Está bien? Luego pasamos esa reacción en A hacia allá a la derecha, o la fuerza HG a la derecha, cualquiera, es indistinto, y vamos a tener la fuerza HG va a ser igual a menos la raíz cuadrada de 17 sobre 2 de la reacción en A. A partir de ahí podemos determinar que la línea de influencia de la fuerza HG va a ser igual a menos la raíz cuadrada de 17 sobre 2 de la línea de influencia de la reacción en A. Y graficamos. ¿Cómo será la línea de influencia de la reacción en A amplificado por menos raíz cuadrada de 17 sobre 2? Que sería 2 punto tantos, ¿no? Menos 2 punto tantos. Y eso graficamos acá. Está un poquito movidito, voy a mover un poco. Listo. En el primer caso sería menos 2 punto tantos, 2 punto tantos, que sería menos raíz cuadrada de 17 sobre 2. Sería de esa manera. Para el siguiente, también menos raíz cuadrada de 17 sobre 2. Unimos esos puntos. Listo. Luego, este vendría a ser menos la raíz cuadrada de 17 sobre 2, la línea de influencia de la reacción en A. Y esta línea vendría a ser menos raíz cuadrada de 17 sobre 2, la línea de influencia de la reacción en E. En el primer caso, de 0 a 24 es equivalente a la línea de influencia de la reacción en E por ese factor de amplificación. Por lo tanto, será esa línea. Listo. ¿Qué más hemos dicho? La siguiente condición será válida en qué tramo, desde C hasta E, que también sería 48 hasta 96. Listo. Y esa sería esa línea de influencia. ¿Qué debemos hacer con el tramo que nos faltaba analizar? Unirlos. Listo. Dan los valores en el punto B y en el punto C, por favor. Punto B y en el punto C. Acá debería llegar a menos 1.031 y aquí la mitad de menos 1.031. 0.515. Y aquí lo mismo, menos 0.515. Todos hemos llegado a esa respuesta.
Y esta vendría a ser la línea de influencia para la fuerza en HG. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Listo. La línea de influencia para CD les dejo de tarea a ustedes. Ahora, el inciso B nos pide calcular ¿qué cosa? Determinar la fuerza axial en la barra HC si los puntos B, C y D del panel se encuentran cargados por una carga vertical concentrada de 12 kilolibras. Listo. Copiamos esto de acá. Incluso ahí nada más. Para el inciso B. En el inciso B nos está diciendo que B, C y D están cargados de ¿cuánto? Aquí, aquí y aquí. Por 12 kilolibras. ¿Cómo podemos calcular esa fuerza axial en HC? Vamos a la línea de influencia. Entonces, en el punto B, cuando el punto B esté cargado unitariamente por una carga unitaria, vale la redundancia, ¿cuánto va a ser esa fuerza axial generada en HC? Menos 0.625. Luego, cuando la carga se encuentre en el punto C, ¿cuánto va a generar esa fuerza axial? 5 sobre 12. Cuando esté en el punto D, 5 sobre 24. Y vayamos allá. Entonces, decimos lo siguiente. Voy a borrar esto de acá. Inciso B. La fuerza HC va a ser igual a ¿cuánto? En el primer caso, 12 por menos 0.625 más 12 por ¿cuánto? Por 5 sobre 12 más 12 por 5 sobre 24. ¿Cuánto es eso? Miren ese resultado. ¿Cuánto, muchachos? Un minuto para eso, menos 30 segundos. 0, profesor. 0, muy bien, 0 kilómetros. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no utilizaríamos esta herramienta? Hubiésemos calculado para 12 un análisis, para otro 12 otro análisis, para el siguiente 12 otro análisis. Mediante esta herramienta podemos calcular rápidamente, ¿no? Listo. ¿Preguntas hasta acá? Voy a graficar acá la línea de influencia para CD. Línea de influencia para la fuerza CD. Deberían llegar lo siguiente: 1, 2 tercios y 1 tercio. Y eso vendría a ser esa línea de influencia para la fuerza CD. Muy bien, pasamos al siguiente problema.
Un momentito, esto voy a tratar de moverlo. Un poquito a la derecha. Para analizar las primeras líneas de influencia. Por favor, hasta que tome lista necesito. Nos piden determinar las líneas de influencia para AF, HC, JE y BC. Por lo pronto necesito que me ayuden a determinar para HF y JE. ¿Cómo será el comportamiento de sus líneas de influencia? A ver. Responden Allende Peña. Presente, profesor. Bien, Bermúdez Cerrillo. Okay. Cabello Dextre. Presente, profesor. Okay. Cabrera Cova. Presente, profesor. Muy bien. Campos Nava. Jimena, no está. Castillo Poma. Castillo Poma no está. Centeno Benítez. Tampoco. Cervera Loncán. Tampoco. Chávarri Zarzosa. Presente, profesor. Cordero Velasco. Cordero presente, profesor. Bien. Coronado Puicón. Coronado. Listo. Cravero Vera. Cravero Vera. Presente, profesor. Okay. Cusipuma Ramos. Presente, profesor. Muy bien. Diego Guaroma. Diego Guaroma. Ya te puse, Jimena. Diego Guaroma no está. Esteban Espinosa. Presente, profesor. Muy bien. González Bravo. Jonathan no está. López Guillermo. Ok. Martínez Cocche. Presente, profesor. Ok. Mata Cárdenas. No está. Mayo Mendoza. Tampoco. Millones Guamaní. Presente, profe. Ok. Obaldo Nájar. No está. Orbe Meneses. Presente, profe. Muy bien. Palma Valencia. Presente, profe. Presente. Ok. Parra Telles. Presente, profe. Ok. Peña Mendoza. Presente, profe. Muy bien. Pinedo Palacios. Presente, profe. Ok. Quispe Arbizú. No está. Quispe Abanto. Quispe Abanto no está. Quiñones Hernández. Ok. Rivas Jaime. Rivas Jaime no está. Quispe Abanto no está. Quiñones Hernández. Ok. Rivas Jaime no está. Quiñones Hernández. Ok. Rivas Jaime. Rivas Jaime. Rivas Jaime no está. Rojas Huanca.
Rosales Minaya. Está Rosas Villachica. Ok. Sánchez Guamaní. ¿Dónde Presente, está? profe. Sánchez. Ok. Sangama. Casas. ¿Dónde está? Trujillo Ceballos. Trujillo Ceballos. Ok. Valenzuela Toyohama. Presente, profesor. Muy bien. Vázquez Peralta. Vázquez Peralta, ¿no está? Vázquez Torbisco. Presente, profesor. Ok. Villavicencio Ramos. No está. Y Segarra Díaz Maricielo. Presente, profesor. Ok. A ver. Listo. A ver, estamos 32 y he marcado solo de 27. Alguien que no ha Profesor, respondido. profe, ¿me escucha? Sí, sí. Apellido. Válido, Soy ¿no? soy el delegado, profesor. Hay una compañera que está teniendo problemas para entrar desde hace buen rato y por eso no se encuentra presente. ¿Ya? ¿Cuál es su apellido? Obando Najar, Ah, Carla. Obando Najar. Verde. Ya, ok. Igual, Gabriel, me pasas tu número al, al interno para compartirte unos ejercicios, ¿ya? Y les paso a tus compañeros. Ya. ¿Estos de la clase o va a ser aparte? Aparte, aparte. Ya, ok. Luego, a ver, ¿quién más? Hay 28. Hay 28. Bueno, no han respondido varios. Profesor, ¿me puso asistencia a mí? Yo levanté la mano, pero, o sea, no podía usar el micrófono en un momento. A ver, ¿cuál es tu apellido? Rojas, Rojas. Rojas. ¿Rojas Huanca? Sí. Sí, ya te puse. Ay, ay, gracias. Por- Listo. A ver. Diego Guaroma. Ya, ok, Diego, ya está. A ver, voy a llamar rápidamente. ¿Ya quién está? Me avisa. Están con falta Castillo Pomas, Centeno Benítez, Cervera Luncán, González Bravo, Mata Cárdenas, Mayo Mendoza, Quispe Arbizu, Quispe Abanto, Rivas Jaime, Rosales Minaya, Sangama Casas, Vázquez Peralta y Villavicencio Ramos. Ya. A ver, ¿a quién he llamado? A ver, Caleb. Ya está. ¿Quién más? Mata. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más? 31. Ya, listo. Esto es lo que voy a guardar. Ok. Empezamos. Problema 2. Para el problema 2 nos piden línea de influencia para AF. En el primer caso analizamos cuando esta carga unitaria se encuentra en el nodo A. 1 lo vamos a poner. Entonces analizamos nodo en el nodo A. Listo. En el nodo A vamos a tener esa fuerza unitaria de 1 y esa fuerza AF. ¿Está bien? A ver.
Al final voy a volver a llamar, ¿ya? Al final voy a volver a llamar. Luego analizamos, a partir en ese nodo A, vamos a tener también esa fuerza AB. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza AF, ¿cuánto será igual? 1. 1. Muy bien, listo. Ahora voy a insertar con color rojito esto. Ahora, cuando la fuerza se encuentre, unitaria se encuentre en el punto B, analizamos nuevamente el nodo A. El nodo A. Vamos a tener simplemente la fuerza AF y la fuerza AB. ¿Cuánto será la fuerza AF? Para que haya equilibrio. Cero, ¿no? Cero. Y cuando se encuentre esa carga en C, en D y en E, ¿cuánto será esa fuerza AF? Cero también. Y eso es lo que hay que graficar. Aquí voy a copiar esto. Listo. Entonces sería A, B, C, D y E. Vamos. En el punto A va a ser equivalente a ¿cuánto? A 1. En el punto B, 0. Y en los demás otros puntos, 0. Por lo tanto, vendría a ser esa línea de influencia. Esta vendría a ser la línea de influencia para las fuerzas AF. ¿Está bien? Ahí. Pregunta. Pregunta de esa línea de influencia. Listo, continuamos. Ahora nos vamos a analizar la fuerza JE. Para ello vamos a analizar el nodo J. El nodo J. Vamos a tener la fuerza JE y la fuerza, ¿qué fuerza sería esa de ahí? Fuerza IJ. Fuerza IJ. A partir de ello, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza JE, ¿cuánto va a ser igual? 0. Entonces, si la carga unitaria se encuentra en A, ¿cuánto será el valor de esa fuerza JE, muchachos? 0. Cuando la carga unitaria se encuentra en B, C, D y E, también será 0. Entonces, la línea de influencia para JE va a ser la siguiente. Aquí de 0, 0. Y esa vendría a ser su línea de influencia, o la línea de influencia para la fuerza JE. Hasta ahí, muchachos, preguntas. Mi JE al final no sería 1. Analizamos. Cuando estaría en este punto, ¿no? Analizamos.
esa carga unitaria solo se podrá ser transmitida a la barra JE o existe esa barra IE. Harold, ¿me respondes, por favor? En el caso del nodo A pasaba lo siguiente, que solo estaba esa barra AF, por lo tanto en AF sería 1. Pero en el nodo E, ¿qué está pasando? Están interviniendo tres barras, DE, IE y JE. Pero nosotros analizando previamente el nodo, J, ¿qué hemos determinado? Que JE debe ser igual a 0 para que sea equilibrio. Ahora, ¿qué va a pasar si es 1, como podríamos pensar, ¿no? Analizamos acá, si sería 1. JE va a ser 1. ¿Existe alguna fuerza externa que haga que haya equilibrio acá? No, ¿no? Entonces, JE debe ser igual a 0. ¿Está bien, Harold? Listo. Suelta tu duda, Harold. Ya. Listo. Continuemos. Ahora vamos a analizar la fuerza o la línea de influencia para HC. Para analizar esa fuerza o línea de influencia en HC, va a ser de esa manera. ¿Está bien? Hacemos ese corte y vamos a tener esas dos partes de acá, que no van a estar inclusive tan alejadas. Ahí. Vamos a tener las fuerzas internas HI, HC y DC. Fuerzas internas HC, fuerza interna HI y fuerza interna DC. ¿Listo? Las cotas ya sabemos, desde abajo son 3 y la altura es 4. Analizamos el lugar cuando esa carga interna o esa fuerza interna o esa carga unitaria se encuentre al lado izquierdo. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos que tomar acá es sumatoria. Aquí primero vamos a poner esta reacción en B y luego la reacción en D. Por lo tanto, vamos a tener, en el primer caso va a ser válido desde el tramo 0 de A hasta B, porque el corte lo hemos hecho justo en el tramo BC. Por lo tanto, sería de 0 a 3. ¿Está bien? De 0 a 3. Luego, a ver. Tomamos sumatoria de fuerzas en el eje Y en el tramo derecho. Sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Por lo tanto, reacción en D más la fuerza HC debe ser igual a 0. Por lo tanto, fuerza HC va a ser igual a menos la reacción en D. De ahí desprendemos que la línea de influencia de la fuerza HC va a ser igual a menos la línea de influencia para la reacción en D. Luego, me salté. ¿Por qué me he salteado? Un momento, para que esté ordenadito. Luego,
cuando esa carga unitaria se encuentra al lado derecho. Aquí. Por lo tanto, vamos a decir que va a ser válido en el tramo de D hasta E, que sería de 6 hasta 2. Y ahí decimos que sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Aquí vamos a tener reacción en B, reacción en D. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Decimos reacción en B menos la fuerza HC es igual a 0. Y ahí decimos que la fuerza HC va a ser igual a la reacción en B. Luego, línea de influencia para la fuerza HC va a ser igual a la línea de influencia para la reacción en B. Correcto. Listo. Luego, graficamos. Un momento. Listo. Tenemos que graficar menos reacción en D. ¿Y qué más? Y reacción en D. Graficamos. Menos reacción en D. Para empezar, menos reacción en D tomaría este sentido de acá. De esa manera. Esta sería la línea de influencia de menos reacción en menos la línea de influencia de la reacción en D. Menos la línea de influencia de la reacción en D. Y luego, línea de influencia de reacción en B. Línea de influencia de la reacción en B. Listo. Y esta vendría a ser la línea de influencia para la reacción en B. Ahora bien, sabemos que este punto es 1 y este punto también debe ser igual a 1. Acá algo no le he hecho escala bien. Un momentito. Algo de eso. Ahora sí. Y este punto de acá también debe ser igual a 1. De aquí 1. Y de aquí también 1. ¿Está bien? Ahora, nos está diciendo que desde el tramo 0 a 3 va a ser equivalente a menos la línea de influencia de reacción en D. Trazamos menos la línea de influencia de reacción en D. Y luego el tramo 6 a 12, la línea de influencia de reacción en B. Ahí está. Y luego unimos los dos puntos. Ahora les voy a dar los puntos A, B, C, D y E. Ya les he indicado los valores en D y en B. ¿Está bien?
para líneas de influencia de B y D. Por favor, requiero que me den los puntos en A, en C, en D para la línea de influencia, de la fuerza HC. Vamos, muchachos. En A y en C, me indican, por favor. Indican, por favor, mientras no respondan rápido, no podemos avanzar. Esta distancia, 3 metros. 0.5. ¿Cuánto? 0.5 en A. Exacto, muy bien. 0.5. 15. También, ¿no? 0.5. 0.5 también. Exacto, muy bien. Y eso vendría a ser la línea de influencia para la reacción o la fuerza en HC. ¿Qué más nos está pidiendo? Línea de influencia para BC. Vamos, analizamos. Acostadito nada más. Línea de influencia para BC. ¿Dónde debemos hacer ese corte, muchachos? Aquí, ¿no? Y vamos a tener B y C. estas fuerzas internas. Ahí. Y ahí. ¿Está bien? Luego, ¿qué es lo que va a pasar? Esta vendría a ser la fuerza HC, fuerza BC, fuerza HI. Aquí le voy a poner fuerza HI, fuerza HC y la fuerza BC. ¿Nos pide BC o CD? A ver, vamos a ver. BC. Listo. En el primer caso vamos a analizar cuando la carga se encuentre a la izquierda. ¿Cuál será el punto de Ritter para ese caso? ¿Cuál será su punto de Ritter, muchachos? El punto H, ¿no? H. Entonces decimos sumatoria de momento respecto al punto H. En el primer caso, X va a ser válido desde 0 hasta 3. Tanto sumatoria de momento respecto al punto H debe ser igual a 0. De ahí desprendemos que la reacción en D desde el punto H sería su brazo de giro, 3. Y HC va a ser un momento negativo, menos fuerza BC por su brazo de giro, 4. Es igual a 0. Por lo tanto, decimos que la fuerza BC
va a ser igual a 3/4 de la reacción en D. De ahí, línea de influencia de la fuerza BC va a ser igual a 3/4 de la línea de influencia de la reacción en D. Luego, vamos a analizar cuando la carga se encuentre al lado derecho. 1. Luego vamos a tener estas reacciones, reacción en B, reacción en B. Esa condición va a ser válida cuando X se encuentra en el intervalo desde 6 a 12. ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Listo. Luego tomamos sumatoria de momento respecto a H. Debe ser igual a 0. De ahí desprendemos lo siguiente. Desde el punto H, esa reacción en B va a generar un momento negativo. Menos reacción en B por 3. Más esa fuerza BC va a generar un momento positivo por 4. Es igual a 0. De ahí decimos que la fuerza BC va a ser igual a 3/4 de la reacción en D o en B. Línea de influencia de la fuerza BC va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 3/4 de la línea de influencia de la reacción en B. Listo. Graficamos. Tenemos que graficar línea de influencia para reacción en B y reacción en D por 3/4. Muy bien, entonces, para la reacción en D sería de la siguiente manera. En este punto llegaría a 1 aquí. Sería de esa manera. Lo mismo para la reacción en B. Que tomaría la siguiente. Tratar de graficar bien. ¿Cuánto será en este punto? En este punto y en este punto, sabiendo que esta es la línea de influencia o 3/4 de la línea de influencia de la reacción en B, y esta línea de acá 3/4 de la línea de influencia de la reacción en D. Por lo tanto, si este punto de acá ha sido un desplazamiento unitario, hay que multiplicar por 3/4. Entonces este punto sería 0.75 y este punto 0.75, y el de acá sería 3/4 de 0.5,
¿Cuánto sería eso? $0.375. Ujú. Muy bien, 0.375. Negativo. Y aquí, 0.375. En el primer caso hemos determinado que desde 0 a 3 va a ser equivalente a 3 cuartos de la línea de influencia de la reacción en D. Y sombreamos y determinamos esos puntos. Y luego, desde el punto, desde 9 hasta 12, o desde 6 o 9 hasta 12, ¿qué va a pasar? Ver acá, o desde 6 hasta 12, que hemos determinado acá, y de este punto 6 hasta 12, va a ser equivalente a 3 cuartos de la línea de influencia de la reacción en D. ¿Qué más va a pasar acá? Tenemos que unir estos puntos. Listo. ¿Cuál va a ser el valor en el punto C? ¿Me puede indicar? ¿Cuánto es el valor en este punto C? Esta va a ser la línea de influencia para la fuerza BC. 0.375 positivo. Muy bien. .375. Traten de dibujar esto de acá con líneas punteadas para que no se confundan, ¿ya? Porque no les está pidiendo, tal vez les pidan, pero están graficando esas líneas de influencia como referencia. ¿Para qué? Para graficar finalmente esas líneas de influencia para las fuerzas UC. ¿Por qué? Porque están en función a esas líneas de influencia y esas reacciones. ¿Está bien? Igual acá. Igual acá. Y de esa manera. Así punteadito. ¿Preguntas? Hasta acá, muchachos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Ahora nos vamos al problema 3. ¿Les he puesto este problema en el problema 3 o les he puesto un problema distinto? Creo que es uno distinto, ¿no? Me sale otro problema, profesor. Ya. Este de acá me parece. Eso es verdad. Sí, ese. Ya. Igual les voy a pasar la solución de este problema. Vamos a resolver este problema de acá. Nos piden obtener las líneas de influencia de la fuerza axial, para las barras GC, OCG y DC o CD. ¿Está bien? En primer lugar vamos a tratar de obtener
para la barra CD para determinar lo que nos piden en el inciso B. Para la barra CD, determinar la posición del tren de cargas que produce el mayor valor de la fuerza axial de tracción. Para eso, vamos a copiar esa armadura y nos vamos a determinar la línea de influencia para CD. ¿Está bien? Hay que hacer ese corte acá. Y luego vamos a tener esas fuerzas internas. ¿Dónde será su punto de Ritter? Para CD. ¿Cuál será su punto de Ritter, muchachos? Aquí vamos a tener la fuerza CD. ¿Cuál será su punto de Ritter? ¿Alguien? ¿En D? No podría ser en D porque estamos tratando de hallar esa fuerza CD. Entonces lo que tendríamos que tratar de eliminar es esas fuerzas GH y fuerzas GD. ¿Y dónde es el punto de concurrencia de esos dos puntos, de esas dos fuerzas? El punto G. Exacto. Fuerza GD. Muy bien. Ahora voy a copiar esto acá. Sería en el punto G. Listo. En primer lugar vamos a analizar cuando la carga se encuentre un tramo a la izquierda. Por lo tanto, la primera condición sería válido desde el punto A hasta el punto C. Cuando X se encuentre de 0 a 6. ¿Está bien? A partir de ello determinamos lo siguiente, que el sumatorio de momentos respecto al punto G debe ser igual a 0. De ahí tendríamos lo siguiente, aquí vamos a tener la reacción en E. Respecto al punto G, esa reacción en E va a generar un momento positivo. ¿De cuánto? Reacción en E por 6. Luego, esas fuerzas GH y GD van a ser momentos nulos, por lo tanto, la fuerza CD en ese sentido va a generar un momento negativo, menos la fuerza CD por 4 va a ser igual a 0. Mitad 2, mitad 3. De ahí decimos que la fuerza CD va a ser igual a 3 medios de la reacción en E. Luego determinamos que la línea de influencia para la fuerza CD va a ser igual a menos 1.5 veces la línea de influencia para la reacción en E. Analizamos cuando la carga se encuentre al lado derecho, en este punto, por ejemplo. X va a ser válido desde 9 hasta 12, desde el punto D hasta el punto E. A partir de ello, sumatoria de momentos respecto al punto G debe ser igual a 0. Por lo tanto, analizamos la condición izquierda y decimos que desde el punto G, la reacción en B, ¿cuál sería su brazo de giro? 3. Va a generar un momento negativo. Menos 3 o menos 3 por la reacción en B. Y la fuerza CD va a generar un momento positivo. Más la fuerza CD ¿por cuánto? Por 4. Es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza CD
va a ser igual a 3/4 de la reacción en B. De aquí desprendemos que la línea de influencia de la fuerza CD va a ser igual a 3/4 de la línea de influencia de la reacción en B. Hasta ahí, preguntas. Luego, ya graficamos esa línea de influencia. Voy a tratar de ser rápido ese dibujito. Un segundo, por favor. Empezamos. En primer lugar hay que graficar menos 1.5 veces la reacción en E. Menos 1.5 veces la reacción en E. ¿Cómo va a ser esa gráfica, muchachos? ¿Alguien? Aquí, a ver. Aquí está bien esto de acá. ¿Es positivo o negativo? Acá debe ser positivo. No sé dónde saca el negativo. Vamos, ¿cómo sería esa gráfica? 1.5 veces reacción en E. ¿Alguien? Hasta este punto de la derecha tomaría 1 por 1.5, que sería hasta acá, 1.5. Listo. Y esta vendría a ser la gráfica de la línea de influencia de 1.5. 1.5 veces la línea de influencia de la reacción en E. Luego 0.5 reacción en B. Reacción en B. Entonces, de acá, esto 3/4 es 0.75, ¿no? Listo. Vamos acá. Entonces, si en el punto B, voy a poner A, B, C, D y E. Si en el punto E era 1, entonces hay que sacar las tres partes. Entonces en el punto B sería 0.75, que sería más o menos por este punto de acá. Tomaría este punto de acá.
Entonces, este punto de acá, ¿cuánto es? 0.75. Y esa línea de influencia corresponde a 0.75 o 3 cuartos de la línea de influencia de la reacción en B. Muy bien. Luego les voy a preguntar cuántos son los valores en este punto, en este punto y en este punto. ¿Está bien? En el primer tramo nos dice, ¿qué cosa? Que desde 0 a 6 va a ser equivalente para la línea de influencia de 1.5 veces la reacción en E. Y tendría que ser esa línea. Y luego desde el punto 9 al 12, 3 cuartos de la línea de influencia de la reacción en B. Tomaría ese de acá. Y luego unimos esos puntos. Ahí está. ¿Cuál será el valor en el punto A y en el punto C, muchachos? En el punto A determinamos 1.5 es a 9, como X es a 3. Tercia y tercia, 3. 1.5 entre 3. Si está abajo es menos 0.5. Para el punto C, X es a 3, como 1.5 es a 9. 3 y 3, tercia, 0.5. Y esa vendría a ser la línea de influencia para la fuerza CD. ¿Preguntas de eso, muchachos? ¿Preguntas de esa línea de influencia? Ojo, no hay que olvidar que hay que hacer esa línea de influencia, estas de acá punteaditas, para no confundirlas. Listo. A ver, muchachos. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Listo. Ahora voy a tratar de graficar esta condición un poquito más grandecita. Me dan un minuto. Listo.
Voy a verificar un poco más grandecito esto. Ahí. Cero punto cinco menos 0.5 y aquí era listo. Aquí sería la mitad nada más, 0.25. Luego acá, esta cota, 3 metros, 3 metros, otros 3 metros y otro metro. Listo. Luego, en el inciso nos está preguntando lo siguiente, ¿no? En el inciso B, para la barra CD, determina la posición del tren de carga que produce el mayor valor de la fuerza axial de tracción. Entonces voy a copiar ese tren de cargas y poner un poquito de escala. Ahí está. Listo. Nos dice determinar la mayor fuerza axial de tracción generada en la barra CD. La barra CD, acá le voy a poner línea de influencia para la fuerza barra CD. Listo. Hay que analizar varias posiciones críticas, ¿verdad? Entonces, lo primero que podríamos tomar en cuenta, ¿qué posición sería, muchachos? Siempre tomando en cuenta que cada una de esas cargas va a atravesar, ¿qué cosa? El punto máximo. En este caso, cuando nos está pidiendo de tracción, hay que analizar los sentidos positivos. Entonces, la primera posición sería la que estoy poniendo. Cuando esa fuerza de 1.5 kilonewtons se encuentre justo en este punto donde esa posición es máxima. ¿Está bien? Antes de eso, voy a hacer un corte. Copiar esto. Una vez. Aquí. Listo. Entonces, cuando tenemos 1.5, va a estar ahí. Y esta carga de 4 kilonewtons va a estar justo acá. Y luego esa fuerza de 3 kilonewtons va a estar posicionada justo aquí. ¿Está bien? ¿Cuáles serán los valores de esas cotas? Analizamos que desde el punto... Un momento, está lajeando esto. Que desde el punto C va a estar posicionada a 2 metros. Entonces, a 2 metros. ¿Cuál será el valor de esa posición a 2 metros? Aquí. Y luego desde este punto a otros, ¿cuánto? 3 metros, que sería 1 metro hacia acá y otro metro hacia acá. Acotamos. 2 metros. Y aquí 3 metros. Aquí sería 1 metro, aquí sería 2 metros. Entonces, ¿cuál va a ser el valor para esa carga unitaria?
en esas posiciones donde están justamente posicionadas cada una de esas cargas de ese tren de cargas. 0.417, profesor. ¿Qué fracciones tienes? Sería un A sexto. ver. Me sale 5 doceavos. Ajá, a ver, 5 doceavos. No, o sea, la suma total de todas las cargas. 5 doceavos. Ya. A ¿Está ver, bien? no, todavía no. Entonces, en este punto le voy a llamar en el punto M y en el punto N. ¿Ya? Necesito los valores de ese punto y el punto M y el punto N. El punto M es 1 sobre 6. Un sexto. ¿Cuánto? 1 sobre 6 en M. Ajá, muy bien. 1 sobre 6. Muy bien. Y en N, Menos un tercio. ujú, aquí sería 1 sobre 6. Voy a poner de otro colorcito. Aquí vendría a ser 1 sobre 6. Y aquí menos un tercio. ¿Todos de acuerdo ahí, muchachos? ¿Alguien? Que diga algo distinto. Confirmen por favor eso. ¿Alguien, muchachos? Vamos, vamos, vamos. Solo una persona. Listo. ¿Cuál sería la fuerza entonces? Fuerza CD para esa posición 1. Está lajeándose esto, disculpen. Un momento. No puedo hacer apuntes. Ahora sí creo. Lo voy a poner con azul ya que no puedo seleccionar ningún otro color. Entonces sería fuerza CD va a ser igual a lo siguiente. A primero es 1.5 por 0.5. 1.5 por 0.5 más 4 por un sexto. Por un sexto. Más 3 por menos un tercio. ¿Y cuánto va a ser esa fuerza C? ¿Me pueden indicar?
¿Alguien? Vamos, muchachos. Profesor, me sigue saliendo 5 doceavos. Ya, está bien. ¿Cuántas es en fracciones? ¿Qué? ¿Cuántas es en fracciones? En decimales, perdón. 0.417. 0.417. En este caso serían kilonewtons. Atracción, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a la siguiente posición. Cuando esta carga, o este tren de carga se encuentre, esta carga de 4 kilonewtons ya se encuentre justo en este punto de acá. Para esa condición, va a estar justo en este punto de acá, y a 2 metros desde el punto A, B, C, D y E. Y a 2 metros a la derecha desde el punto C. ¿Cuánto sería ese valor? Del ¿Sería un punto... tercio? Exacto, un tercio. ¿Un tercio? Voy a poner, sería un tercio. Para no confundir, para que no piensen que es cero, eso lo voy a borrar. Estoy lajeando un poquito esto, un ratito. Esto le voy a poner el punto I. Listo, por lo tanto, la fuerza CD va a ser igual a 3 por 0 más 4 por 0.5 más 1.5 por un tercio. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto va a ser esa suma? 2.5, profesor. Muy bien, 2.5 kilonewtons atracción. Y por último vamos a posicionar ese tren de cargas cuando esa fuerza de 3 kilonewtons se encuentre justo en ese punto D, en ese punto C máximo. ¿Está bien? Luego va a estar aquí. Luego vamos a determinar en este punto, no sé, J lo voy a llamar. ¿Cuánto sería en ese punto J? Ya sabemos que Un doceavo. un doceavo. Muy bien. A, B, C, D. En ese punto J va a ser un doceavo. Listo. Por lo tanto, decimos que la fuerza CD va a ser igual a 3 por 0.5 más 4 por 0.25 más 1.5 por 1 sobre 12. ¿A cuánto va a ser igual esa fuerza CD entonces? ¿A cuánto me indican, por favor? $2.625 kilonewtons a tracción. Y esa vendría a ser su respuesta. ¿Está bien? La respuesta que deberían poner es: la fuerza máxima tracción para la barra CD debido a ese tren de carga va a ser equivalente a 2.625 kilonewtons. ¿Y por qué 1.5 no podría caer en el extremo, o sea, en el punto E? A ver, vamos a analizar. También puedes analizar. Analizamos esa condición. En el punto E. Entonces, si sería en el punto E, muchachos, ¿qué va a pasar? Va a generar alguna fuerza interna ya para CD, sabiendo que para la carga unitaria ese punto es 0. Esa fuerza de 1.5 kilonewtons va a generar alguna fuerza en CD. No, no. Entonces, analicen los casos más críticos. ¿Dónde van a estar por lo general?
Cuando nosotros superponemos ese tren de cargas o alguna de esas fuerzas en el punto máximo, entonces analicen los puntos máximos. ¿Qué va a pasar? Mientras más vayamos moviendo ese tren de cargas a la derecha, la influencia que va a generar y la fuerza interna que va a generar va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque estos valores van a ir disminuyendo también para esa línea de influencia. 3 por 0.4 más 4 por 0.1 punto tantos. Va a ser menor a 2.625. Si tienen dudas de que podría generar una fuerza incluso mayor, por ejemplo, digamos, una posición distinta al cual yo les he planteado, practiquen una manera de practicar, podría ser variar ese tren de cargas a lo largo del desplazamiento, del sentido del desplazamiento de ese tren de cargas. ¿Está bien? No. Les vamos a indicar siempre cuál es el sentido de desplazamiento. No se olviden que estas líneas de influencia lo estamos trabajando, ¿para qué? Para cargas móviles, ¿no? Entonces vamos a necesitar analizar el sentido derecha-izquierda, de izquierda-derecha. ¿Está bien? Ahora, sería una condición distinta también, ya cuando les presentan el problema, por ejemplo, si por ejemplo este puente, digamos, esto va a ser un tablero de puente, va a ser en doble sentido, por ejemplo. Va a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahí también tenemos que tomar el sentido que nos piden en el problema. En este caso nos está pidiendo este sentido, de izquierda a derecha. Tomen en cuenta siempre eso, muchachos. No vayan a cometer el error de que les estén dando el sentido de izquierda a derecha, ustedes analicen de derecha a izquierda. ¿Está bien? Ahí va a cambiar el resultado que estamos obteniendo. Listo. ¿Alguna pregunta? Lo mismo pueden analizar para vigas, es el mismo procedimiento. Todavía no se vayan, por favor.